Estamos muy contentas de estar aquí en esta noche. We're so happy to be here tonight. Siempre es una bendición venir aquí. It's always a blessing to come here. Dallas es una de las ciudades que más visito en Estados Unidos. Dallas is the No only sé por qué me está trayendo Dallas. the city that I visit the most here in the U.S. Al que I hay don't que know why God convencer brings a me mi here. esposo. We have to convince my husband. Todavía no está convencido. He's still not convinced. Estamos muy contentas de estar aquí en esta conferencia. We're so happy to be here in this conference. Primero quiero darle gracias al pastor Daniel, First, I want to give thanks to the Pastor a Daniel. Mauricio y a Esteban. ¿Dónde está Mauricio y Esteban? No los he visto. Hey, To Mauricio y Mauricio and Esteban, Esteban. how you doing? Gracias Mauricio, gracias Esteban y gracias pastor por invitarme una vez más. Thank you for inviting me one more time. Yo siempre digo que cuando un pastor le presta su púlpito, I always say that when a pastor allows you to use his está pulpit, depositando mucha confianza en el que está predicando. he's depositing a lot of trust in the person that's preaching. Porque el púlpito es el lugar Because the pulpit is the place donde el Señor ministra a su pueblo. that the Lord ministers to his people. Cuando alguien le presta un púlpito a uno, When someone lets you borrow the está pulpit, depositando una gran confianza he's depositing a great y una gran responsabilidad. a great trust or a great Yo no lo tomo responsibility. nunca en poco. And you can't take it lightly. Y nosotros, mi esposo y yo, amamos mucho al pastor Daniel y a sus hijos. My husband and I love Pastor Y a la Daniel and his pastora children. Carolina. And Pastora Carolina. Segundo, quiero honrar a la pastora Carolina. Second, I want to honor Pastora Carolina. He tenido la oportunidad de conocer a muchas mujeres de Dios, Been given the opportunity to know many women of the Muchísimas. Lord. muchas, Many. y han sido de mucha bendición a mi vida. And they've been of great blessing to Pero my life. una de las mujeres que yo diría, muchas han sido bendición, Many of them have been a pero pocas blessing. me han impactado. But very few have impacted Yeah, me. you can. I'm sorry, guys. Thank you so much. You can see, and can you stay with the keyboard, please? Y la pastora Carolina fue una de las mujeres que me impactó mi vida, And Pastor Carolina was one of those women that impacted my life Profundamente. profoundly. porque fue una mujer ejemplar. Because she was an exemplary woman En todo el sentido de la palabra, in all the sense of y the un word. ejemplo a seguir. And an example to follow. Me modeló a Jesucristo, And she modeled Jesus. cómo caminar con Jesús, How to walk with en Jesus su matrimonio, in her con marriage, sus hijos, with her children, en su iglesia, with her church, con las amistades que tenía. with the friends that they had. Y para mí es muy especial estar en esta conferencia en esta noche, And it's very special for me to be here in porque this fue una conference idea que nació en el corazón de ella y del Señor. because it was an idea that was born in her heart and in the Yo la Lord's. honro y la honraré siempre. So I honor her and I will always honor her. Y qué tremendo poder terminar la carrera de esa manera. And it's tremendous to finish the race that way. Fíjese, no es cuando uno se va con el Señor, When one leaves with the Lord, no es lo que uno se lleva, it's not what one takes, sino lo que uno deja. but what one leaves. Y Jesús en ella dejó un esposo, un hombre de Dios maravilloso, And the Lord in her left a marvelous unos man hijos maravillosos, with wonderful una children, iglesia preciosa a precious church, y amistades como yo and friends like y mi me, esposo, pero my hablando yo husband. como mujer. and me as a Un woman. aplauso al Señor y a ella, We can give an applause to the Lord and to her. que nos impactaron mucho. They impacted us so much. Y qué tremendo que en el Señor el legado continúa, ¿no? And it's so tremendous that the legacy continues. Los que no tienen a Cristo se mueren y se acabó todo. Those that don't have the Lord, they die and that's it. Los que tenemos al Señor solo decimos un hasta pronto. Those that have the Lord, we say until next Porque time. Jesucristo dijo, el que cree en mí, Because the Lord said, aunque esté muerto, vivirá. whoever believes in me, even Y though they Él no die, es Dios de muertos. they'll live. And He's not a God of O the sea dead. que es todos los que se nos adelantan, It's those that es un hasta pronto. go ahead. It's a Y see el later. legado que dejan, And the legacy that they leave, aquellos que compartieron con ellos, those that shared with them, tenemos una responsabilidad grande de continuar ese ejemplo. we have a great responsibility to Así continue que that usted, example. queridas hijas de esta casa, So, beloved daughters of this church, tiene una responsabilidad muy grande you have a great de responsibility continuar ese legado to continue que el that Señor legacy dejó a través de ella. that the Lord left ¿Ok? through her, okay? Glorioso Glorious. el poder vivir de esa manera, To be able to live that way. el poder vivir de esa manera. To be able to live Uno that de los way. versos que yo más medito y oro One of the verses that I meditate and pray para mi vida y para mi esposo for my life and for my es husband cuando Pablo dijo, he acabado la carrera, is when Paul said, I have he finished the good peleado la race. batalla, I he acabado la carrera have fought the y he good fight. guardado la fe. I have fought the good fight. Ese Finished versículo up lo the, oro no sé cuántos
cuántos días al mes. the race, and now I have good faith, and I pray that all the time Porque mi esposo y yo tenemos una meta because my husband and I have a por goal la gracia de Jesús. for the grace of the Y Lord, es terminar esta carrera and it's to finish this y race terminarla bien and finish it por la well gracia de Jesús. by the grace of the Lord. Esa es la meta, podernos encontrar con Él. That's the goal, to be able to find ourselves with Him. ¿Sabe? A medida que uno va caminando con el Señor, And you know, as you're walking with the Lord, este mundo uno se va desprendiendo más. this world, we begin Es to como let que it go. o sea, el mundo no es tan llamativo. You know, the world is not calling Uno you so much. aprecia y valora You appreciate and you la value familia, las family, amistades, el llamado, friends, the calling, pero más vas visualizando el cielo. but then you're visualizing the heavens, Porque entre más caminas con Jesús, because the more you walk with Jesus, más anhelas estar con Él. the more you long to be with Him. Pablo se encontró en ese conflicto Paul found en himself el in that libro de conflict Filipenses. in the book of Él le Philippines. dijo a la iglesia de Filipos, He said to the church of dice, Philippi, quisiera irme, he said, I would love to porque es leave mejor estar con el Señor. because it's better to be with the Lord, Pero tengo que quedarme but I have to por stay causa de ustedes. because of you. Nuestra querida pastora Carolina terminó su carrera Our dear Pastor con Carolina finished her race excelencia with por la excellency gracia de Jesús. by the grace of the Lord. Pero nosotros los que quedamos But those that are staying here, tenemos que seguir adelante, we have to keep going, caminando con el Señor, walking with the Lord, amándolo con todo nuestro corazón loving Him wholeheartedly, y haciendo lo que Él nos llamó a hacer, and doing everything para que He's called us to do, podamos caminar y So that- terminar esta carrera. so that we may be able to walk and Así finish que the la race. honro con todo mi corazón. So I honor her wholeheartedly. Un saludo de parte de mi esposo. Here, I give you No, obviamente no me está viendo, porque es conferencia de mujeres. greetings from my husband. Obviously, he's not watching because it's a Pero conference bueno, for women. también quiero dar un saludo a mi querida madre. But I would like to give my greetings to my Es una mom. intercesora tremenda. She's a tremendous intercessor. Cuando yo conocí al Señor, yo soy única hija, I'm an only daughter, y el entregarme para el servicio al Señor fue muy duro para ella. and giving me up for the service of the Lord is very Porque hard for como her. su única hija, entregarme para el Señor Because as her only daughter, era en cierta manera como madre perder el control de mí. giving me up to serve the Lord was like as a mother Y losing fue control of muy, her own muy daughter. duro para mi madre. And it was very hard for my mom. Y eso la llevó a amar la oración. And that took her to love prayer. Porque ella decía, no tengo más opción que orar por ella para que no le pase nada malo. Because she said I had no other option than to pray for her so that nothing bad can happen to her. En el sentido de porque servir al Señor a veces no es fácil. Because serving the Lord sometimes it's not Y easy. es una intercesora. Mucho lo que he podido hacer, servir a mi Señor, And she's an intercessor. The more that I es can do is serve debido the a su Lord. amor y sus oraciones. And it's because of her prayers and her love. Vine en esta noche con una persona que quiero mucho. Es una segunda mamá para mí. I came tonight with a second mom that I have that I Almita. love. Almilla, póngase de pie. Alma. Almita. Es una gran amiga de mi mamá. She's a great friend of my Y mother. ha sido también como una mamá para mí, una mujer de Dios extraordinaria. She's an extraordinary woman of God, and Así I love her. que estamos muy contentas de estar aquí. Voy a entrar, tengo el reloj, voy a entrar una palabra y quiero ministrar. I'm going to enter into the word and I'm going to minister. ¿Cómo están? How are you? Qué gusto verlas. Qué Nice to linda see ella. you. Estabas orando I was praying y le dije, Señor, ¿qué le quieres hablar a tus hijas? and I said, Lord, what do you want to speak to your Lo que les daughters? el tema que les voy a hablar, ustedes lo han escuchado, creo que en muchas conferencias. The topic that I'm going to give you, I'm sure you've heard it in many Es un conferences. tópico o es una mujer que muchas siempre la usan en las conferencias. It's a woman that in the conference they always use. Pero mientras estaba orando, el Señor me puso en mi espíritu que les hablara a ustedes de But ella. while I was praying, the Lord put in my spirit to speak to Y you es, about her. es Esther. And she's Esther. Pero no les voy a hablar del cetro, la gracia, But I'm not going to speak about the sector and the grace, sino otra área de la vida de ella. but another area of her life. A lo mejor algunas de ustedes se va a identificar. Many of you will probably identify with it. Y quiero hablarle, y el tema le puse para un tiempo como este. The title I would put as a time like this one. Para un tiempo como este. For a time like this. Estamos viendo tiempos bien tremendos. We're seeing tremendous En times. primera de Pedro déjeme hacer una oración. Let me make a Querido prayer. Jesús, Lord Jesus, te damos gracias. we give you thanks. Te bendecimos, Señor. We bless you, Lord. Te amamos, Jesús, We love you, Jesus, con todo nuestro corazón. with all of our hearts. Señor, yo no
puedo hacer nada por la vida de tus hijas. Lord, I can't do anything for your daughters' lives. Yo no tengo el poder para penetrar en lo profundo del corazón de ellas. I don't have the power to enter profoundly into their Pero hearts. tú, que eres su amado, su Padre y su Señor, But you, who are their beloved, their Father, their Lord, tienes el amor, la gracia y el poder have the love, the grace, and power para penetrar las profundidades del alma y del corazón y la mente de tus hijas. to enter the profound of the mind, the soul, and the spirit. Ministrales, Señor, Minister to them, Lord. háblales, Speak to them, Señor, y dales dirección Lord, and give them direction en este día de lo que tú quieres para ellas. in this day for what you want for them, Lord. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu voluntad. Give us wisdom and the knowledge of And the knowledge of your presence and your will. en tu sabiduría y tu voluntad. Señor, y te pedimos Lord, and I ask que salgamos con una porción mayor de ti y de tu voluntad en nuestras vidas, Señor. that we may leave with a greater portion of you and of your will in our life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén y amén. amen. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, somos linaje, for the English speaking people, they're going to put the scriptures in the screen? Okay. If you speak English, can you read the scriptures on the screens? Because we don't have time, so we're going to read in Spanish and then you can read in English if you don't understand Spanish, okay? Mire lo que dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro aquí estaba hablando de el llamamiento santo sobre nuestras vidas. A veces, I'm sorry. Go ahead. Peter here was talking about the holy calling to our lives. Pero el llamamiento no es solamente hacer algo. But the calling is not just to do something. El llamamiento primero es quiénes somos en el Señor. It's first who we are in the Lord. Y quiero hablarles hoy de Esther. And I want to speak to you about Esther. El propósito de este mensaje en esta noche The purpose of this message tonight para su vida for your life es que usted sepa is that you may know que no puede vivir that you cannot live sin entender los tiempos que estamos viviendo. without understanding the times that we're living in. Son demasiado dramáticos. They're too dramatic. Y es muy importante And it's very que important como hijas, mujeres, that as daughters, as madres, women, esposas, mothers, wives, amigas, pastoras, friends, mujeres de pastors, negocio, women of business, cualquiera lo que sea que el Señor la haya llamado, whatever it is that the Lord has called you to do. como hijas de Dios tenemos que entender los tiempos en que estamos viviendo. As daughters of the Lord, we have to understand the times that we're living in. Número 2, Number 2, el propósito de este mensaje the purpose of this es message, que rinda, escuche lo que le voy a decir, and listen to me very well, toda resistencia interna hacia el Señor. you surrender all internal resistance to the Usted Lord. dirá, pero yo amo a Jesús con todo mi corazón. You say, but I love the Lord with all my heart. Y no, yo no tengo resistencia. And no, I don't have resistance. A veces es una resistencia inconsciente. But sometimes it's an unconscious A veces son resistance. miedos Maybe they're que nos fears impiden entregarnos al Señor that más. don't allow us to give up to A veces ourselves. son preguntas sin respuestas They don't allow us to give up to the que Lord. no Sometimes they're entendemos questions or y eso answers hace que nos retraigamos del Señor. that we don't understand, and that A veces brings us son back. dolores que hemos pasado And sometimes they're hurt that we're going through. y esa herida del corazón And that hurt of the heart hace que inconscientemente nos retraigamos una área de nuestro corazón de Él. constantly allows us to retract from Este His heart. mensaje segundo es para que aquellas áreas And the second message is for the areas, o aquella área or maybe that one que area inconscientemente haya resistencia interna, that constantly has internal resistance. se la puede entregar hoy al Señor. You may be able to surrender it to the Lord. Y número 3, ¿para qué? And number 3, for what? Para que obedezcamos al Señor. To obey the Lord. Hoy en día a veces a ver, ¿cómo se le podría decir? Hoy a veces Sometimes today, ponemos mucho romance al Señor Jesús. we romanticize the Lord, Y está bueno, and that's fine. pero Jesucristo es muy práctico. But the Lord is very practical. Jesucristo lo resumió en Juan capítulo 15 cuando dijo, el que me ama, me obedece. In John 15, Jesus summarized it real quick. Whoever loves me will obey.
Amor sin obediencia no sirve. Love without obedience Yo le hago doesn't una work. pregunta a las madres. And I asked the mothers, ¿Sus hijos le aman y no le obedecen? ¿Usted le creería eso a sus hijos? your children love you and they don't obey you? Would you Cuando believe usted that? sabe que sus hijos le aman. How many of you know Cuando that your obedecen children lo love que you? usted les dice que hagan. When they obey what you've told them to do. Porque la obediencia Because obedience es una marca fundamental de alguien, escuche, que verdaderamente ama al Señor. is a fundamental mark of someone who truly loves the Lord. Léase Juan capítulo 15. You should read John 15. Entonces el propósito de ese mensaje son esas tres cosas. So the purpose of this message is those three Somos things. parte de una larga línea de hijos e hijas de Dios We are part of a long lineage of daughters and sons of God que como cuerpo that because of a body, global as a global body, estamos llamadas a ser we are called to do y a hacer. and to do and to To make. be and to do. De ser y llegar a ser. Estamos llamadas. We are called. Nosotros no vení el día que recibimos al Señor, The day that we the day that we receive the Lord. el día que recibimos al Señor. No es como que bueno, ya de cero recibí al Señor. It's not like, oh, from zero I Venimos started. de un linaje de generaciones de miles de años. We come from a lineage of generations of millions of Desde que years. Dios creó al hombre y a la mujer, Since the Lord Adán y created Eva, Adam and Eve. y empezó ese linaje And that lineage por el began, cual vendría el Mesías. and for which the Messiah would come Entonces, through. como hijas de Dios, So as daughters of the estamos Lord, llamadas a ser, we're called a ser, no a ser, a ser. to make. Tiene que ver con nuestra identidad. It has to do with Y our por identity. ende hacer And then to do todo lo que el Señor nos mandó everything that the Lord has told us a hacer y ser to make and do con la ayuda del Espíritu Santo with the help of the Holy es Spirit para un propósito: for one purpose. preparar la venida del Señor, Prepare the beginning, the coming of the Lord, el gran evento. the great event. O sea, todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer como hijas de Dios So everything that the Lord has called y a us to hacer be as daughters of the Lord and es to con make un propósito. is with one purpose. Que los que faltan para añadir a ese cuerpo, That those that are left to add to that body, que su iglesia venga. that their church may come. Y número dos, And number two, que estemos listos para su venida. that we may be ready for his coming. Que estemos listos para su venida. Ready for his coming back. Le voy a hablar un poquito de la historia de Esther. I'm going to speak to you a little bit of Esther's story Antes de entrar al mensaje y ministramos. before actually going into the message and ministry. El libro de Esther es el único libro que no menciona a Dios en la Biblia, The book of Esther is the only book that doesn't No mention habla God de in the Dios, Bible. It doesn't speak about pero God, está por todas partes but he's all around, actuando. acting. Al igual que Ezequiel y Daniel, The same as Ezekiel and Daniel. fue escrito durante el exilio judío. It was written during the Jewish exile. Esta historia de Esther This book of Esther, es una historia romántica, it's a romantic story llena de intriga, filled with peligros, you're intrigued enemigos, with enemies, suspenso y suspense, victoria. and victories. Mejor que cualquier película de Hollywood. Better than any Hollywood Sí, movie. porque cuando usted lee el libro de Esther dices, wow, eso te entra, sube, bajas. Yeah, because when you read the book of Esther, you're Es- up, down, parece una everywhere. película. It's like a movie, Pero es una realidad maravillosa. but it's a marvelous Desde reality. el momento cuando Israel, el pueblo de Israel, From the moment where the people of Israel, o cuando ese libro es escrito, or when that book is written, el pueblo de Israel estaba en cautividad. the people of Israel were in captivity. Muy, muy terrible. It was very, very terrible. Desde el momento que eso pasó con Israel, From the moment that happened to Israel, desde el momento que Israel queda cautivo in the moment that Israel was por el captive rey de Babilonia, by the king of Babylonia, por causa de la profecía because of the que prophecy Jeremías había hablado that Jeremiah had en spoken contra del pueblo de Dios, against the people of por God, causa de su rebelión because of his rebellion, continua de continuous muchos años, of many years, haciendo cosas terribles, doing terrible things, apartándose del Señor. straying away from the Lord. Crearon una iniquidad en ellos They created an que iniquity in them eventualmente hizo que el juicio de Dios viniera sobre ellos. that eventually made the judgment of God come over them, Y eso causó and that caused que ellos entraran en el exilio. that they may go into El exile. rey de Babilonia
the king of Babylon brutalmente brutally los toma a ellos, takes them, acaba con la nación de Israel, finishes with the se los Israeli lleva nation. deportados cautivos He takes them captive a Babilonia to Babylon, y pasan mucho sufrimiento. and they suffer so much. Para cuando cuando Esther entra al escenario, So when Esther enters the scene, habían pasado 70 años de cautiverio. 70 years of captivity had passed. So esta jovencita, So this young lady, cuando aparece en el escenario de when Dios, she appears in God's scene, habían ya pasado 70 años de cautiverio 70 years of captivity had already del passed pueblo de Israel. of the people of Israel. Ella creció en esa atmósfera. She was raised in that Ella atmosphere. creció viendo a su pueblo cautivo. She grew up seeing her people in No captivity. conocía otra cosa más que esclavitud, She didn't know anything else but slavery, maltrato. being No tenían mistreated. derechos They didn't have como rights ciudadanos. as citizens. No tenían derecho They didn't have rights a nada. to anything. Estaban exiliados They were exiled fuera de su tierra. out of their Le pertenecían, land. entre comillas, They were property, a un rey. quote unquote, to a king. Y en medio de todo eso, And amidst all esta that, niña aparece en el escenario del Señor. this young lady appears in God's scene. Y es muy tremendo And this is very tremendous porque esta niña, because this young lady, desafortunadamente, unfortunately, sus padres se mueren. her parents die. No solamente crece en cautiverio, Not only is she raised in Nace en captivity, cautiverio, she was born in crece en captivity, cautiverio, she grows up, sino que se queda sin sus padres but now she's an orphan, y crece huérfana. and she grows up as an orphan. Mire qué clase de historia, Look what kind of a story el is that? comienzo de su vida. The beginning of her life. Y entonces So then, su primo Mardoqueo, her brother, su primo Mardoqueo, her su primo Mardoqueo cousin la adopta Mordecai adopts a her, ella adopts her, y la toma and he takes her como su hija. as his daughter. Cuando el rey Ciro, When King Cyrus, que entró después del rey de Babilonia, who entered after the king of que era Babylon, el que había llevado cautivo a Israel, who had taken Israel captive, en ese tiempo alrededor de la vida de Esther, in that time in the life of Esther, poco antes él da un decreto a little bit before that, he gives a que decree aquellos que querían volver a Israel lo podían hacer. that those that wanted to go back to Israel could. Y hubieron muchos que se fueron, There was many that left, pero Mardoqueo y Esther se quedaron. but Mordecai and Esther stayed. Nada en esta vida es por casualidad. Nothing in this life is a A little convenience. bit slow and more quiet. Thank you. Entró en nada en lo que pasa en nuestra vida es por casualidad. Nothing that happens in this life is a coincidence. Los sucesos de la vida de esta joven, The success of the woman, of the life in this woman, de events o los eventos de la niña de esta joven, the events of the life of this woman, pasan el lugar donde ella se encontraba era en Persia. the place where she was found is in Persia, Y todo el libro de Esther and all the book of pasa Esther en Susa, happens in que era la Susa, capital de Persia. which was the capital of Persia. En esta historia de Esther, In the story of estoy dando un Esther, poquito de historia. En esta historia de Esther I'm giving you a little bit of hay history. 4 figuras principales In Esther's story, there's 4 principal figures en todos los eventos bíblicos que pasan con esta joven. in all the biblical events that happen with this young Y de lady. estas 4 personas, And out of these 4 people, la figura predominante era una adolescente. the prominent figure was a young woman. It was a young girl. Era una adolescente. Era una niña. It was a girl. Era una jovencita. She was a young girl. So, están exiliados, So they're no exiled. tienen derechos. They don't have Ella rights. pierde a sus padres. She loses her parents. Crece huérfana, She grows up an orphan sola, by herself. aunque tiene Mardoqueo, Even though she has que llega a ser Mordecai, como su padre, who becomes pero like her crece dad, sin sus padres. she grows up without him. Y en medio de eso And amidst all of that, empieza la historia de ella. her story begins. Ella provenía de la tribu de Benjamín. She comes from the tribe of Benjamin. Su primo Mardoqueo Her cousin Mordecai era la única familia que ella tenía. was her only family. No tenía a nadie más, She iglesia. didn't have anybody else, church. Era su única familia. It was her only family. Exiliada, She was exiled, huérfana orphan, y And- Mardoqueo Mordecai
es su única familia. is her only family. En Esther capítulo 2, versículo 7, In Esther chapter 2, verse 7, dice la Biblia the Bible says que en ese entonces that in that time, pasa algo muy interesante. something interesting happens. Quiero hacer un paréntesis. I would like to make a parenthesis. Todos los sucesos en la vida de Esther, All the events in Esther's aunque life, dolorosos, even though they were hurtful, la llevaron a un momento crucial con el rey. they took her to a crucial moment with the king. Si ella estuviera hoy en día, muchos dudarían If she was here today, many que would el doubt Señor estaba con ella. that the Lord was with her. No tenía padres, She didn't have parents. estaba, eran económicamente un exiliado, no está muy bien, An exiled person isn't economically well. no tenía muchos derechos, She didn't have many rights. prácticamente no tenía nada. She was practically with nothing. Probablemente si viviera en esta sociedad, Probably if she lived in this muchos la society, juzgarían y dirían que ella está haciendo algo malo, many would judge her and say she's doing something bad. pero no entendemos But we don't understand aquellos que no puedan conocer un poco al Señor, those that know the Lord que a no little, podemos evitar el sufrimiento that we can't avoid suffering, y que a veces el sufrimiento Dios lo permite. and that sometimes suffering the Porque Lord allows it. de Génesis hasta el libro de Judas, Because from Genesis all the way to the book of Judah, el Señor habla. the Lord speaks. Dijo, por muchas tribulaciones It says, by many entraremos en el tribulations, reino de los cielos. we will enter the kingdom of heaven. Nos han vendido un evangelio falso, They've sold us a false donde no gospel hay problema where there's no y no hay problem necesidad. and no need. Entonces cuando la gente viene al Señor So then when the people come to the Lord y tiene problemas, and they have se van problems, confundidos de la iglesia they leave the church porque confused piensan because they que el believe Señor es una máquina de registración que les va a dar todo lo que ellos le piden. that the Lord is a registry El machine, Señor es el Dios todopoderoso. that He's going to give them whatever they want. Y The Él Lord is a powerful decide con God, nuestra vida. Él and He decide con nuestra vida and He decides with His cómo, life. cuándo y dónde. He decides our life, Y when, esta what, and where. niña And this young lady Estaba clara en eso, was very clear on porque that, a pesar de lo que ella había pasado, because even though what a she went through, what she pesar de went, todo lo que ella había sufrido, even though everything she suffered, a pesar de todo lo que ella había vivido, even though everything she los lived, sucesos de su vida the event of her life no la habían podido quebrar. were not able to break her. En Esther capítulo 2 versículo 7, In Esther chapter 2 la verse Biblia 7, registra que ella era físicamente bella, the Bible registers that she was physically beautiful. pero interesantemente no se habla nada de su carácter. But interestingly enough, it doesn't speak anything about her Se character. habla de su apariencia física, They speak about pero her no physical de su appearance, carácter. but not of her character. Aunque después queda demostrado por sus acciones But then after you see them by her actions de qué tipo estaba ella hecha of what kind of woman she was made of, en su identidad y en su carácter. in her identity and her character. La belleza de una mujer The beauty of a woman está en la belleza de su identidad en Cristo, is in the beauty que of your produce identity el carácter de Cristo. with Christ that produces the character of Christ. Y en esta niña And in this woman, young lady, se le ve después en su vida you see it later in her life como de qué estaba hecha ella. of what she was made of. Pero para ella ser así, But for her to be like that, tiene que ser que el Señor it has to be that the Lord obró en ella. worked in her. Esa belleza interna de ella That internal beauty of hers era producto de una relación de ella con el Señor. is a product of her relationship with the Lord. Porque la identidad y el carácter, Because identity and character, yo no estoy hablando de gritar, no estoy hablando de dar golpes. and when I speak of character, I'm not speaking about Estoy yelling hablando de Gálatas 5:22. or hitting. I'm speaking of Galatians Amor, 5:22. gozo, paz, Joy, peace, love, paciencia, benignidad, patience, dominio propio. long suffering, sound mind. Esa belleza
that en beauty esta niña in that young era lady producto de una relación con Él. was a product of the relationship with Señor, him, porque no hay nada with the Lord, because there's nothing en nosotros que podamos producir eso. in us that can produce that. Por eso la gloria se la lleva el Señor. That's why the Lord takes the glory. Y qué tremendo And how que tremendous siendo una jovencita, that being a young lady, ya ella tenía esa identidad bien formada. she had that identity Y un very well carácter formed, del Señor bien definido. and a character of the Lord that was very Porque defined, nuestro espíritu no tiene edad. because our spirit doesn't have an age. Y el que quiere de verdad caminar con el Señor, And who truly wants to walk with que the no le Lord, pone excusas ni reservas, who doesn't give him an excuse or has reserves, entonces Cristo se puede formar en él. then Christ can be formed in Yo him. no sé usted, querida amiga, I don't know about you, beloved friend, pero la vida cristiana, si no es conocer al Señor y ser como Él y hacer su voluntad, but the life of Christ, if you don't want to be like him and do ¿para qué his will, estamos aquí? why are we here? ¿Para sentarnos en una silla? To sit on the bench? ¿Para venir un domingo To come on a Sunday? y salir y seguir viviendo nuestra propia vida? And to go out and be living our own life? Él entregó su vida He gave up his para que life nosotros le entreguemos la vida mala. so that we can give him the ¿Cuál es la bad vida life. mala? What La is the bad life? carne. The flesh. Empecé diciendo resistencia interna. I began by saying internal Todas sin resistance. excepción. All of that without an exception. Hemos resistido al Señor en alguna área. All of us without exception have resisted the Y Lord in an area. todavía en todas hay resistencia en alguna área. And still we all have Porque esta vida resistance cristiana es un continuo crecimiento. in a certain area, because this No life of se para Christianity de crecer. is a constant No se knowledge. para de conocer al Señor. You don't stop growing. No existe tal cosa There's not such como thing que that no exists. tenemos que cambiar, Like we can't change. como que no tenemos que crecer, Like we can't como grow. que no nos tenemos que arrepentir. Like we can't surrender. De hecho, entre más usted conoce al Señor, As a matter of fact, the more you know the Lord, más se da cuenta the more you know cuánta necesidad tiene de Él. how much need you Y have la, of him. la independencia, And in the independence, que no es otra cosa que la capacidad natural de hacer algo, that is not another thing, that the capacity to do se something va deshaciendo begins to melt por la verdad de su palabra y su precioso Espíritu Santo. because of the truth of his word and his precious Holy Spirit. Cristo tiene una meta con usted y conmigo, que somos su iglesia. Christ has a goal with you and I, that we are his church. Mire, podemos llorar, Look, we can cry, podemos ayunar, we can fast, podemos reprender, we can rebuke, podemos orar, we can pray, podemos pedir, we can ask, pero no lo va a hacer cambiar de parecer. but it's not going La meta de Él to make you es change his goal. formarse Él en usted y en mí. It's to form himself in you Porque Él and viene I, por una iglesia because he comes for a no church parecida, that is not, no that doesn't look, parecida a Él. that doesn't Él look viene like por una him. iglesia como Él. He comes for a church that is Él no like viene por him. una extraña. He doesn't come for a stranger, Entonces, no importa so it doesn't matter. lo que nosotros le pidamos, no lo va a hacer cambiar de parecer. What we ask of him is not going to change us. Y todo lo que pasemos And everything that we go through es rumbo a que eso pase en nuestras vidas. is a space for that to happen in our life. Conocer al Señor To know the y Lord ser como Él and be para like hacer him, su voluntad. to do his Esa es la will. vida cristiana. That's the Christian life. Conocer a Jesús, Know Jesus, ser como Él be like y him, hacer su voluntad. and do his Esa will. es todo. Lo demás And everything es else añadidura. is added on. Preciosa y hermosa, Beautiful pero es añadidura. and precious, but it's Entonces added esta on. niña, So this young lady, desde ya de jovencita, from being a little girl, ella ya tenía su identidad y su carácter. she already had her identity and her character. Toda esa vida que ella pasó, All that life that she went through. usted no se encuentra con gente que ha vivido 1000 vidas en una vida. Haven't you found anybody that's lived a Han million lives in vivido one? tanto They've lived so much que parece que hubieran vivido 1000 vidas en una vida. that it's like they've lived so Unos many en in lo one. bueno y otros en lo malo. Some in the good and others Y in the esta bad. niña era una de ellas. And this young lady was one of them. Pero todo lo que ella pasó But everything that en she las went manos through del Señor in the hands of the Lord definió defined el destino de ella, her destiny, de su única familia, que era su primo Mardoqueo, from her only family, who was her y cousin el Mordecai, and, pueblo de Dios. the people of God.
lo que Dios iba a hacer con un pueblo, what God was going to do with a people reposaba would rest en la identidad in the y identity el carácter de Cristo de una joven. and the character of Christ in a young lady. Nunca subestime a nadie. Never underestimate anyone. No se subestime usted. Don't overestimate yourself. No estoy tan bien preparada. I'm not very well No sé prepared. hablar muy bien. I don't know how to speak No well. fui a la universidad. I didn't go to the Me veo, university. me veo fea en el espejo. I look ugly in the mirror. ¿Cuántas de estas palabras, How many of these words, tantas mujeres se dicen? how many women say that El to themselves? enemigo les miente The enemy lies y to them. poco a poco les va robando And little by little, he's la stealing vida de Dios en ella the life of God in them y lo que Dios quiere hacer a través de ella, and what the Lord wants to que do es through them, revelarse a este mundo which is reveal himself to this y world hacer su voluntad. and do his will. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces ella, So she, las circunstancias the circumstances no nos hacen. do not make us. Las circunstancias sacan lo que hay en nosotros. Circumstances take out what is within us. Y en ella lo vemos una y otra vez. And in her, we see it time and time again. Era una joven muy especial She was a special young lady por el Cristo que habitaba en ella. because of the Christ that abided Este in libro de her. Esther es muy interesante This book of Esther is very porque interesting revela mucho de nuestro Señor Jesucristo. because it reveals a lot of our Christ Te Jesus. aconsejo que cuando lea la Biblia, And I counsel you and I say, when you read the la Bible, lea entendiendo que cada frase y cada libro de la Biblia you read understanding that each phrase and each book of the Bible le va a hablar y le va a revelar algo del Señor. will speak to you and reveal something of the Lord. Cuando usted empieza a leer la Biblia con esa intención, When you begin to read the Bible with que that el intention, Señor le va a revelar algo de él, that the Lord is going to reveal something of la himself, Biblia se vuelve fascinante. the Bible becomes Hay fascinating. gente que se conecta con el Señor a través de la oración. There are people that connect through God through prayer, Hay gente que se conecta con él a través de la adoración. others through worship, Pero poquitos se conectan con el Señor a través de la palabra. but very few connect with the Lord through the Y Word. la palabra y el Señor son uno. And the Word and God La are one. manera más segura de conocer al Señor The most sure way to know the es Lord por la palabra. is through the Word, Porque la única verdad que el Espíritu de Dios reconoce because the only truth that the es la Spirit of God palabra de recognizes Dios. is the Word of God. ¿Cuántas veces How many en times nombre de al Señor the name of the se Lord han hablado barbaridades? has been, they've said so many bad things, Barbaridades. crazy Y things, dice, Dios me dijo. and they say, well, God Pero told me. venga, ¿dónde está eso en la Biblia? But where is that in the Bible? So, ¿usted quiere conocer al Señor? So you want to know the De Lord. verdad. Truly, truly, Siéntese con su Biblia. you sit with your Al Bible. principio, voy a tomar 2 minutos. Al principio, voy a hacer un paréntesis aquí. Su mente va, yo la llamo la mente carnal. I'm going to make a parenthesis for the in La your mind when mente you begin. carnal The carnal mind. Le voy a decir una palabra fea, I'm going to say an ugly pero word. se va a identificar But you'll identify conmigo. with Es it. vagamunda. Is homeless. Vagamunda. Is homeless. Vaga por todo lugar. It's a vagabond. It ¿Cuántas les ha pasado wanders. que cuando se sientan a orar How many of you, o when a you adorar sit to pray o or a leer la worship palabra, or to read the su Bible, mente está vagando your mind is en el wandering trabajo, in work, en los problemas, in the problems, en de todo? in everything? Pero la palabra del Señor, But the word of the por el Lord, poder del Espíritu de Dios, by the power of the Spirit of tiene God, la capacidad has the capacity de crucificar to crucify lo que ya está crucificado. what's already crucified. Yo no tengo que tratar I don't have to try de crucificar mi viejo hombre. to crucify my old man, Esa Diana horrible sin Cristo. that horrible Diana without Christ. No, esa Diana horrible sin Cristo. No, that Diana horrible without Christ. Dice Romanos 6, Romans 6 says 6 que el Señor hizo 3 cosas. that God did 3 things. La crucificó, He crucified la it, destruyó He y destroyed la it, sepultó. and He Romanos 6:6. and He So, buried it. mientras más usted lee
lo que el Señor dice Romans que Él 6 es Romans 6 says, so the more you en read el cielo about who he is in the heavens y en usted. and in yourself, Hay dos conocimientos del Señor. there are two knowledges of the God. Lo que es en el cielo, What is in the heavens que muchos conocen, that many know, pero no sé por qué. but I don't know why. Muchos no conocen el conocimiento del Señor en ellos. Many don't know the knowledge of God in them. Por eso viven cautivos del pecado. That's why they're captive by Por eso sin. viven cautivas del dolor. That's why they live in Por captivity eso and viven pain. cautivas del sufrimiento, They live in captivity de and lo que el suffering. Señor les hizo, Of the Lord, de lo what the que no Lord han did to them. podido hacer, What they haven't been del able to do. problema que tienen. The problem that Y they entonces have. su vida se vuelve el problema So then their life is the problem y no el Cristo que ellas profesan. and not the Christ that they profess. Si de verdad tenemos a Cristo, If we truly a have mí the no me Lord, tiene que obligar para venir a la iglesia. you don't have to obligate me to come to No. church. No. Sembrar a mi Señor. To sow to my No. Lord. No. No, esto es una relación personal. No. This is a personal El relationship. problema The problem es que para algunas is that mujeres for some el women, mediador entre Dios y los hombres es un hombre y no el Señor. the mediator between them and God is an actual man and not the Lord. Ay, porque me hirió tal persona Oh, because that person hurt y me. por eso no vuelvo a la iglesia. And that's why I Y don't go por back to eso church. no abro mi corazón a nadie. That's why I don't Y open up por my eso heart. ya con el cristianismo no tanto. And that's why with Christianity, not Entonces much. su mediador entre Dios y usted era esa persona. Then that mediator between you and God was that person. En otras palabras, In other words, era una idólatra. you were in idolatry. Toda persona All person que robe en mí that robs in me, mi amor y mi entrega, that steals in me a my love Jesús, and my el giving to Jesus, ídolo mío my idol es esa persona. is that person. En algunas mujeres In some women, son sus hijos. it's their children. Hablan más de sus hijos que del Señor. They speak more about their children than of the Lord. No tengo tiempo de buscar al Señor porque estoy ocupada con mis hijos. I don't have time to seek the Lord because I'm busy with my children. Y su vida de oración And their life of prayer está seca. is dry. Y entonces usted ve estas madres, And you see these mothers, yo las he visto, I've seen them, que cuando los hijos crecen y se van, that when the children grow up and leave, ellas están secas. they're dry. Y Jesús no está en ellas. And Jesus is not in them. Y no tienen vida And they don't have life porque hicieron de sus hijos un ídolo. because they made of their children an idol. En otras es su cónyuge. En otras es su trabajo. In others is their spouse, in others is their En work. otras es la ropa que se pone. In others is the clothes that they Viven wear. para comprar They live to porque buy quieren tapar con su ropa because they want to cover up la with their clothes inseguridad que llevan por dentro. the insecurity they carry Cuando inside. lo único que tienen que hacer When the only thing they have to es do ir ante su creador, is go before their que creator tiene la capacidad who has the de capacity recordarle todo el tiempo to remind them all the time quiénes son ellas en él. who they are in him. Esther, Esther, siendo una adolescente, being a young woman, being a young era girl, ese tipo de joven. she was that type of young lady. Se trata del Señor. It's about the Lord. Se trata de amarlo sin reservas. It's about loving him without reservations. Y esta niña, And this young girl, tan tremenda, so tremendous, nos habla del tipo de mujer que nosotras tenemos que hacer en esta temporada. speak to us about the kind of woman we have to be in this season. Este libro de Esther This book of Esther revela mucho del Señor. reveals so much of the Tres Lord. cosas que revela de él. 3 things that it reveals of him. Su manera, esta me encanta, iglesia. And I love Y this yo church. creo que todas nos podemos identificar con esto. And I believe we can all identify with it. Sabe cómo lidiar con los gobernantes de las naciones. They know how to deal with the government of the nations. Los sube y los baja. They put them on and they take them off. Usted no vio por allá en el año pasado cuando entraron a un lugar
You didn't see last year when they entered into a place y dijeron And they que said- Jesus Christ is the Lord. que Jesucristo es el Señor? Y dijeron, you have to go to that small place next to here. Tiene que ir a un lugar aquí a un lado? Porque el Señor pone y quita reyes. Because God places and El removes que se kings. enaltece será humillado. He who exalts himself will be Él es humbled. Dios. He is God. Él es Dios. He is Por God. encima de todo gobernante. Above all government. Espérese. Wait, ¿Por qué pelea? why do you fight? ¿Por qué ponen social media comentarios terribles? Why do you put horrible comments on se social media? frustra? Why do you frustrate Porque yourself? pelean la carne. Because you're fighting the Nosotros no flesh. peleamos en la carne. We don't fight in flesh. Nosotros peleamos en el espíritu. We fight in the spirit. Esther. Esther Esther no se puso a pelear con Amán. didn't begin to fight with Aman. Esther fue en Amen. ayuno y oración This was in al fasting and que in tenía el prayer poder to the one who had de power lidiar con los gobernantes de esta tierra. to deal with the governments of this earth. Tú, mujer, You, woman, joven o anciana, young or old, tienes un poder have a power del Espíritu de Dios dentro de ti of the Spirit of God within you que te hizo nacer de nuevo that made you to be born por la again obra terminada en la cruz by the finished work on the y te cross, abrió el camino which opened up para the que way puedas ir delante de Él so you can go before y en vez Him. de pelear por social And media, instead of fighting through social media, ora pray para que tú veas cómo el Señor va a escuchar. so that you can see how the Lord is going to hear. ¿Sabe? Le voy a dar un tip. I'm going to give you a tip. ¿Sabe por qué muchas hermanas no oran? Do you know why many sisters don't pray? Porque por dos razones. For two reasons. Porque no creen que el Señor las escucha Because they don't believe that the y Lord is porque no se listening. sienten, mire las palabras que uso, no se sienten But listen to what I'm saying. They don't feel merecedoras de que el Señor las escuche. like they deserve for the Lord to hear them. Dios eventualmente involucra las emociones. The Lord eventually involves the emotions, Pero la mayoría de las cosas en el cristianismo, but the majority of the things in Christianity, al principio las emociones no están involucradas. in the beginning, emotions are not involved. Por eso Él dejó la fe como estilo de vida. That's why He left faith as a El justo lifestyle. por la fe vivirá. The righteous by faith Y will en la live. medida que decidimos entregarnos sin reservas al Señor, And the measure we begin to give por ourselves el without poder reservations to the del Lord, Espíritu de Dios dentro de nosotros, by the power of the Spirit of God lo within que al us, principio no nos gustaba, what at the beginning we didn't like, eventualmente nuestra identidad en Cristo vence por la obediencia a Él. Vence por la obediencia a Él. Eventually it defeats by obedience to Him. So hay cosas que algunas de ustedes no han hecho So there are many things that many of you porque están haven't done esperando sentir. because you're waiting to feel. Voy a esperar sentir para perdonar. I'm going to wait to feel Voy a until I esperar want to forgive. sentir no siento hacer esto. Esa palabra siento no me gusta. I want to wait until I feel Yo like. siento. Si quiere apaga el teléfono porque no puede estar el teléfono y las dos. Ese siento, yo siento. That feeling like. La vida cristiana al principio la mayoría es por fe. The Christian life at the beginning is the majority of faith. Pregúntele a un hombre y una mujer de Dios que ha caminado unos cuantos años con el Señor. Ask a man or a woman of God that have walked with the Lord Y for a se good time. sorprenderá al saber que muchas cosas las hizo sin sentirlas en el Señor. And you'll be surprised to know they did many things without feeling it in the Lord. El mismo Señor Jesús nos dio el ejemplo. The Lord Jesus Himself Lucas gave us an capítulo example. 22. Luke chapter 22. Cuando fue al monte de los olivos a orar antes de ir a la cruz. When He went to the Mount of the Olives Y oró before y He went to dijo, the cross. Padre, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. And He said, Father, Father, let your will be done, En not su mine. carne por un momento él no quería obedecer, And His own flesh, for a moment, He didn't want to obey. pero venció la voluntad de su Padre en él. But He overcame the will of His Father Entonces within esta Him. niña And He says, esta joven vivía de esta manera. if this young lady, she lived like this. Lo segundo que usted ve en este libro The second thing that you see in this book es su amor por su pueblo y la capacidad absoluta de preservar a su pueblo. the love of her people and the full capacity to preserve her people. Porque por más que Amán quiso destruir al pueblo de Dios, no pudo. Because as much as Amon tried to destroy the people of God, he couldn't. Tenía poder, tenía influencia,
He had power, he had tenía influence, dinero, he had money, tenía leyes, he had laws, pero no pudo, but he couldn't. porque lo que Dios ama, Because what the Lord loves, Dios lo preserva God preserves en it. esta vida y en la vida venidera. And this life and De in the lo que next. no es la voluntad de Dios para ese ser querido del Señor, que es su iglesia. What is it not in the will of God for that beloved is his church. Cuando usted entiende que el Señor le ama When you understand that the Lord loves you y que Él le guarda y le preserva a usted, and that he keeps you and preserves you, hasta la tristeza sabe bien, even sadness tastes good porque sabe que el Señor because you está de know por medio. that the Lord is in the ¿Dónde middle. está eso en la Biblia? Where is that in the Bible? Romanos capítulo 8. Romans A chapter los que 8. amamos a Dios, todas las cosas Those that love the Lord, nos all ayudan things para bien. are for good. Todo, aún Even lo que that, nos hace llorar, that makes us aún cry. lo que nos causa dolor, Even though that aún what lo que hurts nos us, causa sufrimiento, even though what el gives us Señor suffering, siempre lo va a tornar para bien. the Lord will always turn it to No hay good. cosa que usted esté pasando, There's no thing that you go through. nada es eterno en su vida en esta tierra. Nothing is eternal in this Todo va a life. pasar. Everything will just pass. Eclesiastés capítulo 3. Ecclesiastes Tiempo de chapter 3. llorar Time to y tiempo de reír. time to cry, time to laugh, Tiempo de trabajar time to y work, tiempo de descansar. and time to rest. Todo tiene su tiempo. Everything Y has cuando its usted time. entiende And when you que es understand amada por el Señor, that beloved of the entonces Lord, eso que usted está pasando ahora that everything that you're going through no la now aleja del Señor. will not stray No you la away from the aparta Lord. de su amor. Will not apart you from his Primero love. porque usted está entregada a Él. First, because Y you're segundo porque usted sabe que aún eso el Señor está trabajando algo en usted. giving up on, but you know that the Lord is working in that within you. ¿Me va entendiendo? Are you understanding? Y lo tercero And the third, que usted ve en el libro de Esther what you see in the book of Esther, es esta me gusta, su divina gracia and I like this, her divine grace al escoger a alguien tan frágil como una joven huérfana, to choose someone so fragile like an orphan child, pero en las manos del Señor but in the hands of the Lord, fue un arma poderosa para traer salvación a un pueblo completo. she was a strong tool to bring to salvation an entire people. ¿Qué cosa más frágil que una jovencita huérfana? What's so fragile Sin dinero, sin nada. than an orphan child Y es la without que el money? Señor dice, a ella And the Lord says, es her, la que yo me voy a revelar a su vida. she is who I'm going to reveal myself to her y life. la medida de la revelación del Señor en ella And the measure of the revelation of God in her fue la que le dio la capacidad is what gave her the capacity de ser el tipo de mujer que fue to be the type of woman she y was ser usada por el Señor para salvar al pueblo de Israel, and be used by the Lord to save por the people of donde el Israel, Mesías iba a venir. be where the Messiah would come from. No se menosprecie. No se menosprecie usted. No, don't despise yourself. Don't despise yourself. No se No se menosprecie. menosprecie. Don't despise yourself. No se menosprecie. Don't despise No yourself. se menosprecie. Don't despise yourself. No se menosprecie. Don't despise No yourself. crea las mentiras del enemigo Don't believe in the que le enemy's hablan lies a su mente. that speak to your mind. Todo aquello que Everything hasta el día de hoy that even el to today, enemigo le ha hablado a usted en su mente, the enemy has spoken to your mind porque él habla a la mente because he speaks to the mind, carnal, no espiritual. the carnal mind, not the Porque la spiritual mente mind. espiritual entiende lo que es verdad y lo que es mentira. Because the spiritual mind La understands. mente carnal, cuando usted se encuentra creyendo cosas que no están en la Biblia, What's true and what's a lie. When you start to believe things that are not in the Bible, usted está operando en lo que Pablo dijo en Romanos, que es una mente carnal. you begin to operate in what Paul said in Romans, that it's a fleshy mind. ¿Cómo usted vence eso? How do you Con la overcome ayuda that? del Espíritu Santo, With the help of the con la Holy verdad de Spirit, su palabra. with the truth of His Pablo word. dijo en Filipenses 4:8, Paul said in todo lo Philippians justo, 4:8, everything todo lo just, justo, everything todo lo just, puro, all that's todo pure, lo amable, all that's todo lo que es de buen nombre, everything si that's hay of good virtud name. alguna, si hay virtud, If there's a virtue, si algo digno de alabanza, something worthy of en praise, esto
In this. En esto. In this. En esto pensad. In this think. No, yo no puedo. No, I can't ¿Eso do it. está en la Biblia? Is that in the No, Bible? Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Philippians 4:13 says I can do all things Usted through no Christ sabe who las strengthens veces que me. yo tengo que hablarme a mí misma You don't know how many times I have y to speak to myself recordarme lo que el Señor dice que yo soy. and remind myself of what the Porque Lord las says I am. circunstancias que a veces estoy pasando, he pasado en momentos en mi vida, The circumstances that have gone in my son life tan duras are so y me han strong. hecho derramar tantas were lágrimas so difficult and made que me cry. tengo que vivir por fe So much that y I have to live recordarle a mi vida lo que dice el Señor de mí y de mi futuro. I have to live my life and remind my life of what the Lord says about my future. Esta noche usted tiene que soltar. Tonight you have to let go. El Señor me mandó esta noche que tiene que soltar. The Lord sent me tonight Los because you have to tiempos let que go. vivimos son muy fuertes. The times that we're living Los are so tiempos que tough. vivimos, cuando used lee la iglesia de los hechos, me va a salir un momento de la prédica. Cuando usted lee la iglesia de los hechos, When you read the church of Acts, fue la iglesia primitiva, it was the primitive la que church empieza, el Señor empieza su iglesia. where the Lord begins his church. Cuando la iglesia nace, When the church is que born, el Señor se va a los cielos when the Lord goes to the y le da un heavens comando a sus discípulos, and he gives a command to his disciples, la iglesia crece the church grows en medio de una convulsión política amidst a political convulsion, y en medio de una persecución humana y satánica. in the middle of a human and satanic Y es persecution. ahí donde la novia And that is where the bride se levantó por el poder del Espíritu con gloria. rose up with the power La of the Spirit with novia glory. del Señor The bride of the no Lord siempre es en nubes y en falda, iglesia. is not always on the cloud and with skirts. La Church. iglesia maravillosa, esa novia The wonderful church, that bride, va a pasar por problemas, will go through problems, va a pasar por circunstancias, will go through circumstances. pero esa niña, las circunstancias no la quebraron, But to that young child, the sabe qué me circumstances didn't break impacta her. de Esther? And do you know what impacts me of no Esther? la cambiaron. Is that they didn't change her. Hay hermanas There are sisters que tienen un trabajo mejor that have a better job, y ya se creen la última Coca-Cola del desierto. and now they think they're the last Coke of the desert. Hay hermanas que eran solteras y se casan. There are sisters that once were single and now they're Antes married. todas las semanas estaban con el Señor. And Ahora las beforehand, ves una vez al año. they were always with the Lord, and now once a year. Algo que el Señor me hablaba de falsos, no aquí, pero el Señor me hablaba esa me decía, hay muchos falsos cristos. The Lord spoke to me, not here, that there's a lot of false Falsos Christs. cristos. False Christ. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is that in the En Bible? el libro de Juan, In the book of John. en el primera de Juan capítulo 4. 1 John chapter 4. Juan habló de falsos cristos. Paul speaks about false El Christ. Señor Jesús en Mateo 24 habló de falsos cristos. Jesus Christ in Matthew 24 speaks of Tenemos que false, estar false seguras Christ. We have to be sure Que el Jesús que estamos adorando that the Jesus that we're es el worshiping verdadero Cristo. is the true Y Christ. la única manera de saberlo es a través de las escrituras. And the only way to know is Por el through poder del Scripture, Espíritu de Dios. by the power of the Spirit of God. Entonces, en el libro de Esther, So the book of Esther, usted conoce al Señor como lidera, you get to know with the Lord how he cómo deals, usa esa niña how he uses that young lady de una manera tan maravillosa in such a marvelous way. y nos hace entender And he makes us understand que Él no hace acepción de personas. that he doesn't give an No exception of people. importa de dónde vengamos, It doesn't matter where we're no coming from. importa lo que tengamos o no tengamos. It doesn't matter what we have or don't Él have. está buscando una novia que se entrega. He is seeking a bride that's giving La up of novia herself. entregada es una novia obediente. A bride that is giving up to herself La novia que adora y no obedece no es novia. is obedient. A bride that doesn't obey is not a bride. Su adoración sin obediencia no es genuina adoración. Worship without obedience is not Juan genuine worship. 4:4. John 4:4. El Señor busca adoradores The Lord que seeks le adoren en worshipers espíritu y en verdad. that worship in spirit and in truth. Todo lo tenemos. We have Por eso everything. tenemos que caminar That's why we have to walk cerca del Espíritu de Dios. close to the Spirit of God.
el rey Asuero, el rey Asuero, King Cyrus, Xerxes, pongámosle Xerxes en Persia, Xerxes. King Xerxes, Este hombre con que el Señor permite que esta joven se case. whom the Lord allows this young woman to get married Una to. niña consagrada al Señor. A young lady that was consecrated to the Lord. Porque para ella tener ese carácter de Cristo en ella, Because for her to have that character of God in her, tenía que haber crecido en el Señor. and Jesus in her, she had to ¿Dónde have está eso grown en in la Jesus. Biblia? Where is that in the Mardoqueo Bible? era un hombre de Dios. Mordecai was a man of God. Fue el que la crió He's who y raised le her impartió y le enseñó los caminos del Señor. and taught her the ways of the Lord. Y a esta niña tan bella, And to this beautiful young el girl, Señor en sus planes perfectos y eternos the Lord in his perfect plans and eternal plans la lleva por un camino takes her donde se tiene que casar con un hombre in a way where she has to que marry aunque a era un man. rey, That even though he was a king, la Biblia habla de que era orgulloso, the Bible speaks that he was prideful, era muy poderoso he was very powerful porque gobernaba toda una región, because he governed an entire region. era un hombre de excesos, He was a man that exceeded, excess in everything, que tenía éxito en excesos, todo, mucho, excesos. hacía de todo mucho. He did of everything. Vemos en la Biblia We saw in the que Bible era iracundo, enojón. that he was very wrathful. He would get Cuando- mad. No, he was mad. Se Era un enojaba. hombre iracundo. He was mad. Era enojón. He was mad all the time. Enojón es una palabra decente. That's Que no tenía valor, escuche usted, ni respeto por la vida de otros. that didn't have value or respect for anybody Mire else's qué life. tipo de hombre era este. Look at what type of man he was. Cuando Amán le dice del pueblo de Israel para matarlo, dice aniquilarlo. When Amon gives the order to annihilate, Él dice, ok, firma y dale. he says, okay, sign it, go. No le importó. He didn't care. Era un hombre terrible. He was a terrible man. Y este hombre, And this man, el Señor, the Lord, ya tenía planeado had already planned que Esther se casara con él. that Esther would marry him. Este hombre toma la decisión un día This man makes a decision de one day hacer unas fiestas. to throw a party. ¿Que duró sabe cuánto esas fiestas? And you know how long those feasts 5 lasted? meses, 5 months, 180 días. 180 days. Y en los últimos días de la fiesta, And in the last days of the feast, la Biblia dice en Esther del 1 al 10 al 12 in Esther 1 from 10 to 12, que estaba contento. that he was happy. La palabra contento quiere decir borracho. The word happy means that he was drunk. Y se le ocurrió llamar a su esposa Basti And it occurred to him to call his wife para Basti mostrar a todos los invitados la belleza de su esposa, porque dice la Biblia que era muy linda. to show everybody her beauty because the Bible says she was very beautiful. Pero por una razón que la Biblia no menciona, But for a reason the Bible doesn't mention, ella, Basti, rehúsa ir delante del rey desobedeciéndolo she refuses to go before the king. y lo desobedece públicamente. And she disobeys publicly. Y por ende, Xerxes, bajo el consejo de sus consejeros, And because under the counsel of her council, la destituye como esposa. they destitute her, they remove her as his wife. Eso está en Esther capítulo 1 del 15 al 16. And that's in Esther chapter 1. La from- Biblia no menciona por qué Basti rechaza ir delante del rey. The Bible doesn't mention why she refused to go Pero before the king. una definición que los historiadores dan But one definition that the historians give es que ella rehusó ir y ser un objeto means they say that she refused to be an donde object. después de 5 meses That after 15 years, hombres borrachos y lasciviosos 15 months, la men that were drunk miraran como un objeto. and lustful saw her as an object. Tiene sentido esa definición. That definition makes sense. Porque cuando el rey la llama a ella, la llama en medio de las fiestas. Because when the king calls her, he's in the middle of the feast. Y cuando usted lee el capítulo 1, dice que había vino para todo el que quisiera, como quisiera y cuando quisiera. And when you read chapter 1, you see that there was wine everywhere for whoever wanted it. Este hombre se enoja, And this man gets mad destituye a Basti and he removes Vashti. y entonces le dan el consejo. And so then the council, No tengo tiempo para entrar ahí, I don't have time to go into that, pero saca el cuento los consejeros de Xerxes but then the council brings up a story que of saque un Xerxes decreto that para que las mujeres obedezcan a su esposo. to put a decree out for women to obey their Eso no era husbands. cuestión de obediencia.
And that wasn't a question Eso of era cuestión obedience. de dignidad. That was a question of dignity. Porque en ese entonces Because back then, la mujer no tenía ningún valor. that the women didn't have any Pero value. cuando Cristo vino, But when Christ came, te dio el valor a ti He y gave- a mí por su sangre. He gave you and I the value by His blood. Por eso no puedes caminar en rechazo, hija. That's why you can't be walking around with Tienes que rejection. levantarte You have to stand up y empezar a caminar como lo que eres. and begin to walk like what you are. Y esta niña And this young girl vive en el único mundo que ella conoce, que es la casa de su tío Mardoqueo. lives in the only world that she knows, which is the house of her uncle, Y her cuando cousin pasan Mordecai. ese edicto, And when they pass that decree, se la llevan contra su voluntad con muchas otras jóvenes they take her against her will with a whole bunch of other al young palacio girls del rey. to the king's palace. Y aquí es donde ella es introducida a este tipo de elemento And que this, era el rey. and this is where she's introduced to this type of element, to the king. ¿Alguna soltera quisiera un prospecto así? Any of the single women would like that? Ella es introducida, She's introduced. queda deprivada de todo. She's deprived of everything. Le arrancan del lado el único miembro de su familia que tenía. She's removed from the only family member La she had. llevan a un lugar desconocido They take her to an unfamiliar para place prepararla bajo un intenso proceso de belleza. to prepare her under an intense beauty, A process of beauty. a process beauty. Muchas hermanas dirían, uy, yo quiero estar ahí. And many of you probably say, oh, I want to be there. Eso era dieta y restricción. But that was a diet and restriction. Para después presentarla To then present her delante de un hombre extraño before us in a strange man y déspota y orgulloso, and prideful, con el cual tenía que tener relaciones sexuales. whom which she had to have sexual relations with. Y si una niña virgen, y si no le gustaba al rey, And she was a virgin, and if the king era didn't like enviada her, al harén del rey she was then taken to para estar allí por el resto de su vida. a different room where she'll be there for the rest of her life. Mire qué clase de circunstancias confronta ella. Look what kind of circumstances she's confronted Pero with. aquí empezamos a ver But then here we start to see quién era Esther, who Esther cómo el was, Señor la había formado por dentro. who the Lord had formed her within. Y esta niña, And this young girl, en medio de esas circunstancias, amidst those circumstances, ya había tomado la decisión had already taken the desde decision pequeña since she was little del tipo de vida que ella iba a vivir. of the type of life she was going to live. Usted tiene que tomar una decisión. You have to make a Hay decision. algunas de ustedes que There se are- encuentran en el valle de la decisión. There are some of you that are found in the valley of decisions. Me quedé en la mitad del mensaje porque quiero ministrar. And I stayed in the middle of the message because I want Pero to los minister. tiempos que estamos viviendo But the times that we are son living in tiempos muy delicados. are very delicate times. Son tiempos de preparación de novia. They're times of preparation of the La bride. preparación de novia, una de las marcas es la santidad del Señor. One of the marks of the preparation of the bride is Jesucristo dijo, to be ready for the sin Lord. santidad nadie verá al Señor. Jesus said, without holiness, no one would see the Lord. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Not everyone that says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Es necesario que dejar que el Señor obre en nosotros. It's necessary for the Lord to work in us. Le doy una palabra que el Señor me daba a mí, me dio hace unos meses atrás. I'll give you a word that the Lord gave me a A few months principio de back. año. At the beginning of the Para year. mí me decía, For me, he dice, said, vamos a decirle, estamos en una temporada we're in a season donde tenemos que, me decía Diana, tienes que hacer tres cosas, usted y su familia. where he said, Diana, you have to do three things, you and your family. Dice, tienes, He says, you have to. lo primero que me decía The first thing he said, una de las cosas, y esto sí ya lo llevo orando como unos 5 años. Me And decía el I've Señor, tienes que dejar que yo los prepare para la persecución que viene. you have to allow me to prepare them for the persecution that's coming. La persecución va a venir, iglesia. The persecution is going to come, Estamos church. en una temporada de preparación en lo espiritual y en lo natural. We're in a season of preparation in the spiritual Pero and la in the natural. persecución no la vamos a poder evitar. But persecution, we're not going to be able to avoid Usted, it. padre, tiene que preparar sus hijos You, mother, have to para prepare los your tiempos que children vienen. for the times that are Pero coming. si usted ni siquiera
está consagrada, ¿cómo le va a dar el ejemplo a sus hijos? But you're not consecrated. How are you going to give to your children? Mucho de lo que nosotros somos ahora que estamos adultas, Most of the things that we are now that we're mucho adults, viene de nuestros padres. most of it comes from our fathers. Entonces el Señor me dice, en este tiempo de preparación son tres cosas. Una, prepararnos, dejar que Él nos prepare para la persecución. So there are three things. One, we have to Estamos allow hablando de la himself. preparación de la novia. We have to allow him to La prepare us. novia en el libro de los Hechos fue perseguida, In the book of Acts, the bride was fue persecuted. vituperada, She was fue acusada. Y accused. dice la Biblia And the Bible que la says gloria postrera será mayor que la primera. That the latter glory would be greater La than gloria no es solamente la gloria de su presencia. the glory is not only La the glory of gloria his es lo que presence. carga esa gloria también. The glory is what carries the Porque glory. Jesucristo dijo, si el mundo no os amó, a vosotros tampoco os amará. Because the Lord said, if the world didn't love you, didn't love me, he won't love Y you. si el mundo no nos ama, ¿qué hacemos nosotros tratando de agradar al mundo? If the world doesn't love us, what are we trying to do? Trying to please the world? No. Yo estoy en el mundo con usted, Oh no, I'm in the world pero with yo you, no camino con el mundo. but I don't walk with the No, world. yo no me visto como el mundo. I don't dress No, like yo the no world. hablo como el mundo. I don't speak like the Yo world. no trato de agradar al mundo. I don't try to please the world. Dice la Biblia que el Señor vivía dentro de ellos. The Bible says that Comía con pecadores. the Lord lived Pero among nunca them. el Señor pecó ni hizo lo que ellos hicieron. And he was among sinful people, but he never ate or did anything that they Entonces did. la preparación de la novia So the preparation es of the bride prepararse para la persecución. is to prepare for the En persecution. ese tiempo que venga la persecución aquí en Estados Unidos. In that time when the Porque en persecution el comes mundo here, en todo lo que es el país, en países asiáticos, africanos y del Medio Oriente, llevan años en eso. because in the Middle East, in Asia, and in Africa, they're already in that. El único país donde la persecución no ha llegado es Estados Unidos. The only nation Pero that va a persecution llegar, iglesia. hasn't come is the Y U.S. tenemos que estar preparados. And it's gonna Y come, la manera bride. de estar preparados es caminando con una vida entregada a Jesús. And we have to be prepared Y ese with a life Cristo de la gloria viviendo en nosotros y a través de nosotros. that's fully given to the Lord, and it's a glory that's going to be within Número us dos, and nos out. tenemos que preparar económicamente. Number two, we have to prepare ¿Qué quiere economically decir económicamente? What does economically Aprender mean? a vivir por fe. to learn to live by faith. Aprender a vivir por fe. To learn to live by faith. Y ese aprender a vivir por fe requiere ser administrador de las finanzas. And that requires of you being administrator of the Este es un finances. tiempo donde trate de salir de toda deuda. This is a time where you should try to get out No, of yo all tengo debt. que cambiar el carro cada año. No, I have to exchange the ¿A car all quién the le time. muestra usted el carro? Who are you showing off your car Si ese to? carro le va a endeudar, ¿por qué se mete en un carro nuevo? If that car is going to put you into debt, why are you getting yourself in a new car? ¿Por qué? ¿Quién es un ejemplo de esa iglesia? José. Who's an example of the church? José, cuando vino el hambre, Joseph, when hunger came, José estaba preparado. Joseph was prepared. Preparó, era el primer ministro de finanzas de Faraón en Egipto. He was the first minister of finances of the Pharaoh in Egypt. Y para cuando viene la hambruna, And when the hunger la comes, estrategia de finanzas que el Señor le dio a través de por el sueño que le dio a Faraón, that strategy of administering through a través de un sueño, through a dream, le guardó otra vez al pueblo de Israel. he kept the people of Israel again. Tenemos que estar preparados. We have to be prepared Aprender a vivir por fe. to be able to El problema financiero que usted pueda tener live by faith. The problem of the no la financial problem tiene that you que may volver have esclava de su trabajo. will not turn you a No, slave la to your tiene que job. volver sierva del Señor. You have más. to be a servant to the Lord. Hace como 3 años, About 3 years ago, el Señor nos dice a mi oiga, me dice, de ahora en adelante, me dice el Señor, me habla el Señor hace muchos años, me dice, quiero que vuelvas. Yo lo hacía, pero no todo el tiempo. the Lord said to me 3 years ago, and I would Dice, do it, quiero but que not all the vuelvas time. a buscarme de rodillas, He says, I want you to keep to seek con me tu again frente en el piso. with your forehead on the Toda floor, necesidad que yo te voy a dar a mi hijo y a ti va a ser con la frente en el piso. and on your knees. All Y need that you will nada need, les va a faltar. all need that you seek will be when you're on your Iglesia. knees, and you will lack nothing. La Church, preparación the es una preparation preparación de fe. is a preparation of faith. ¿Cuáles los problemas que usted está pasando?
The problems that you're going no through es para que usted se quede en el problema, es para que aprenda a vivir por fe. is not for you to stay in the problem, but to learn to live by Es para faith. que aprenda a vivir por fe. It's to learn to live Porque by faith. cuando vengan esos tiempos, Because when those times come, usted va a estar lista. you will be ready. Y lo que a otros los puede llevar a tomar decisiones terribles, And what others may take you equivocadas, to make the wrong locas, decisions, crazy a decisions, usted le va a mantener en paz, you're going to be con una maintained in mente faith, clara, with a clear mind, sabiendo en quién ha creído. knowing who you believe in. Y el Dios que le libró ayer le va a librar hoy y le va a librar mañana. And the Lord that delivered you today will deliver you tomorrow and the day So, la after. manera de prepararse So the way to es prepare creyéndole al Señor is believing y in the Lord obedeciéndolo a Él, and obeying Him, para que cuando vengan esos tiempos so that when no those estemos times come, hundidos con el que no aprendió, we will not sino que drown. podemos tomarlo de la mano y decirle: ven, yo te voy a mostrar a dónde, quién es la fuente mía en toda área. With those that didn't learn, so we're going to grab them by the hand and tell them, here, I'm going to show you who is the Y fountain número of life. 3, y número 3, And number 3, el Señor me habló, the Lord spoke to me me, dice: este es un tiempo and He said, this is the donde time, como, es la más importante, donde como nunca like never before, hay que orar para que yo me manifieste en esta nación. we have to pray so that I can manifest in this nation. Porque si usted se pone a ver, la decadencia espiritual cada vez es peor, aún dentro de iglesias. Because if you notice, the lack of His presence is great even in His Y church. solo el Espíritu de Dios tiene el poder And only the Spirit of God para has the power penetrar la profundidad de nuestro corazón to penetrate those profound areas y in our heart cambiarnos y transformarnos. and change us and transform us. ¿Por qué? Why? Porque Él es el creador del ser humano. Because He was the creator of Esta the human nación being. necesita un avivamiento. This nation needs an awakening. Esther, cuando tembló por un momento Esther, when she was shaken for a y little bit, Mardoqueo le dice: ve, habla delante del rey. and Mordecai tells her, go speak before the Ella king. dijo: una sola ley hay, She said, there's only one el law. que se presente sin que él lo llame, He who presents pena himself capital, without him calling, muerte. you'll be beheaded. Y Mardoqueo, ¿sabe qué And- quiere decir la palabra Mardoqueo? Do you know what the word En Mordecai hebreo means in the Hebrew? significa adorador de Dios vivo, Means worshiper of the adorador living God. del Dios vivo. Worshiper of the living Ese God. Mardoqueo, ¿quién quiere un primo así? Who wants a cousin like Mordecai? Y ese Mardoqueo le dice, en otra palabra, recuerda de dónde tú vienes. And Mordecai tells her, Recuerda cómo creciste. Remember how you Algunas de grew up. ustedes tienen que recordar el Cristo de la gloria al día que lo conocieron. some of you have to remember Tienen que despertarse de ese sueño profundo. that God of the glory. Tienen que sacudirse de esa vida pasiva y religiosa You need to wake up and stop y empezar a vibrar con esa vida abundante de Jesucristo. You need to stop dreaming and you need to wake up with an Cuando él abundant life vio a of la Christ. mujer adúltera Because when he con 5 maridos, When he forgave the era una adulterous woman, lasciviosa e inmoral. she was lustful, Era inmoral. immoral, Era inmoral. immoral. Pero el Señor dice, y ella fue a buscar agua. But the Lord says, and she went to go Y el seek Señor water. le habló y le dijo: hay una fuente And the Lord spoke, there's a viva fountain, donde nunca tendrás a sed. living fountain where you will never have thirst. ¿Para qué tenemos que estar preparados? Why do we have to be Para prepared? amarlo a Él y caminar con Él, To love him and pero walk para with que him, hagamos algo. but so that we may also do something. Cuando Mardoqueo le dice a ella y ella dice: una sola ley, ay, no puedo ir. When Mordecai tells her and she tells him that there's Y one él le law, dijo: no pienses que porque estás en la casa del rey vas a ser salva. she said, don't think that because you live in the king's house you're going to Tú be y saved. tu familia perecerán. You and your family Si shall lo- perish. respiro y liberación vendrá por otro lugar, If breath pero tú perecerás. and restoration comes Y from quién another place, sabe you will perish. si para este tiempo And who knows if this Dios time te ha levantado, iglesia. the Lord has lifted you up, church. Mujer, Dios te llamó desde el vientre de tu madre. Woman, the Lord has called you Muchas from de your mother's ustedes, womb. algunas pudieran estar muertas, Many of you could have been dead. otras pudieran estar en situaciones Others terribles. could have been in horrible ¿Te situations. recuerdas de dónde el Señor te sacó? Remember where the Lord ¿Te took you out recuerdas of? cuando viniste a los caminos del Señor? Do you remember when you came to the ¿Te ways of the recuerdas Lord? esos días cuando lo adorabas a solas y no tenía nadie que te persiguiera que lo adoraras? Do you remember when you were worshiping him in ¿Te secret? recuerdas cuando les querías hablar a todo el mundo de este Cristo de la gloria? When you wanted to speak to everybody about this Christ of glory? ¿Te recuerdas cuando no te importaba
mirabas si te hablaban o no te hablaban, cargabas la presencia de Jesús dentro de ti, y donde quiera que llegabas, llevabas la gloria del Señor en tu vida. Remember, wherever you would walk, you would carry the glory of the Lord, and you didn't care if people spoke to you or didn't speak to you. ¿Te recuerdas que los problemas no eran tan grandes como lo son hoy en día? Do you remember when your problems weren't as big as they are today? ¿Te recuerdas que caminabas con gozo? Do you remember when you would walk Me with decía el joy? Señor, muchas de mis hijas ya no ríen, The Lord said, many of my daughters don't perdieron laugh. mi gozo. They lost my joy. Pero el que me dice, cuando yo soy la fuente de todo gozo y de toda alegría. He says, when I'm the fountain of all joy and all laughter. La Biblia dice en el Salmo, seremos como los que sueñan, The Bible says y in Psalms nuestra that we're gonna be boca like se those that llenará de dream, risa and our y mouth nuestra will be filled with lengua de laughter, alabanza. and our tongue of worship. El Señor quiere que recuerdes The Lord wants you to remember y que vuelvas otra vez a rededicar tu vida a Él. and go back to rededicating your life Y to sabes, Him. la Biblia dice And you know the que Bible el que says se acerca a Él, que el que se acerca al Señor, Él se acerca a Él. that those who grow near, He will grow near to them. Lo único que necesitamos es un pequeño paso. The only thing we need is one step. Levantar las manos de verdad, Lift up your hands, but for real. no con la mente por otro lado. Not with your mind De wandering. verdad, For real. In Señor, truth. aquí estoy nuevamente. Lord, I am here Y again. es suficiente para que Él te vuelva a llenar otra vez. And it's enough for Him to fill you again. Iglesia, Church, tú eres parte de esa iglesia you are a part of that church. para un tiempo como este, For such a time like this. para que seas una luz en tu casa, So that you may be a light con in your tus home. hijos, With your children. en tu familia, With your family. en tu comunidad, With your community. en tu trabajo, With your job. en tu oficina, In your office. en tu escuela, In your school. en tu casa, In your home. donde tú vives, Where you live. en tu vecindario. In your neighborhood. Vuelvas a ser esa luz, iglesia, You become that y light te again, vuelvas church. a levantar And you arise con again. el ser Cristo de la gloria que una vez conociste. With that Christ of glory that you once Pero knew. para eso tienes que rededicar tu vida But for that you have to rededicate y your life. tomar la decisión And make the decision. de dejar nuevamente todo aquello que te ha separado de Él. To leave again that whatever it is that En separates you from Him. algunas a lo mejor es un dolor, In some of you maybe it's a hurt. en otras quizás es una ofensa, In others maybe it's an en otras offense. quizás es un problema, In others maybe it's a en otras problem. quizás es una necesidad, Or maybe a need. en otras quizás es un miembro de su familia que lleva 20 años y no se ha convertido. Or maybe a member of your family that you've been praying for Lo 20 que years. sea, iglesia, Whatever it is, se lo church, tienes que entregar al Señor, you have to give it to the porque la Lord. novia por la cual Él viene Because the bride that He's coming es una for novia llena de Él, is a bride that's filled llena with de la Him, vida de Él. filled with His Que life. dice de la abundancia del corazón habla la boca. Says that the abundance of the heart Esa speaks the mouth. novia That que bride como Esther that like los Esther, problemas no la vencen, iglesia. the problems don't overcome her, Y church. esa joven sabe lo que dijo. And that young lady, you know what Volvió she en said? sí. She came back Por un momento, for a moment cuando vio que podía ser muerta, when she realized that she could die. le dijo a Mardoqueo, no puedo. She said, Mordecai, I Pero can't. cuando Mardoqueo le recordó quién era ella, But when Mordecai en reminded her su who she Dios, is, in her y God, quién era el Dios que ella tenía, and who is the God that y she que el has, Dios estaba en ese momento, and what the God that ella was volvió there, en sí. she came to. Y mira las palabras que dice. And look what the words say. Dice, manda a todo el pueblo que ayune y ore She contigo. said, tell the people to pray and fast with you. Y yo me iré con mis siervas a orar y ayunar. And I will go with my servants to Y pray me and fast. presentaré delante del rey. And I will present myself Y before si the king. perezco, que perezca. And if I die, then Así I die. vivió la pastora Carolina. That's how Pastor Por Carolina eso lived. nada la pudo vencer. That's why nothing Ni could la defeat her. muerte la pudo vencer. Not even Ni a death. ella ni a todos los que nos han precedido, se ha ido primero que nosotros, iglesia. Not to her or anybody else that has left us. church. Hebreos 11 dice que tenemos una nube grande de testigos. Says that we have a great cloud Tenemos of a witnesses. Moisés, tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos a hombres, tenemos a mujeres de Dios, tenemos a María, tenemos a Esther, tenemos a Rebeca, tenemos a Ruth. Una generación y nube de testigos que nos están mirando. A generation of witnesses that are watching us. Abraham, Mary, Jacob, Paul, Moses. Tú decides You decide qué vas a hacer con tu vida. what you're going to do with your life. Tú decides You decide qué vas a hacer con la vida con la invitación de Jesús what you're going to do with the invitation of de ser el Jesus novio. to be the bride. El novio es celoso, For him to be the bridegroom no is comparte jealous. su gloria con He nadie. doesn't share his glory El with altar anyone. solo tiene lugar para una sola persona. The altar only has room for one En el person. pueblo de Israel, el altar solo cabe a uno.
In the people of Israel, the altar only Oh one person Israel, fits. tu Dios uno solo es. Oh Israel, your God only El one. mandamiento es el mismo para la iglesia. The commandment is the same for the church. Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Mark 12:30 says you will love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Hoy es el día Today is the que day tienes que tomar una decisión. that you have to make a Si decision. la tomas, And if you take de it rededicar tu vida a Él, to rededicate your life, entonces todo aquello then everything que te ha separado that has separated en you el corazón, in the heart, el Señor te va a limpiar the Lord will y cleanse te va a you remover and He will remove you de tu vida from your life desde este día. from this Y day. cada día que lo And busques, each day that you seek Him, el Señor va a ir obrando más y más y más the Lord will be working more and more and hasta more que tú te verás until you see y yourself no te reconocerás. you won't be able to recognize Y lo yourself. único que tú y la gente verá And the only thing that you es and the ese people will see Cristo de la gloria is que that te ha amado hasta la muerte. is that Christ of glory that has loved you till death. Cierre sus ojitos. Close your eyes. Yo le quiero hacer un llamado. I want to make a calling. Es una noche de rededicación. It's a night of rededication. Mañana todo el día va a haber una conferencia. Tomorrow all day there will be a Cierre sus conference. ojitos. Close your eyes. Pero algunas de ustedes But some of you tienen que volver a rededicar su vida. have to rededicate your life again. Más suavecito. Yo rededico mi vida todos los días al Señor. I rededicate my life every day to the Lord. Todos los días yo la rededico. Every day I rededicate it. Todos los días me levanto Every day I wake up y la rededico al Señor. and I rededicate it to the Lord. Ayer ya pasó. Yesterday is gone. Mañana no está asegurado. Tomorrow is not. Solo tenemos hoy. It's not sure. We only have today. ¿Cuál es el llamado? What is the calling? Si usted me dice, Diana, If you tell me, Diana, hay áreas de mi vida there are areas in my life que las he resistido al Señor. that I've restrained from the Lord. Hay áreas de mi corazón There's areas in my heart que están secas that are dry y necesitan ser avivadas por mi Señor. and need to be brought back to life by my Lord. Hay áreas de mi corazón There are areas in my heart que no están entregadas a mi Jesús. that are not fully given to the Lord. Lo amo, I love Him, pero no lo siento igual. but I don't feel Him the No same. estoy entregada igual. I'm not given to. Surrender. I'm not surrendered, Y quiero volver and I want to come a back mi llamado original, to my original calling, que es amar al Señor which is to love the y Lord vivir para Él, and to live for Him, para que entonces en un tiempo como este so that then in a time for Él such as pueda this, hacer todo lo que tiene que hacer. He will do everything Si that He tú needs. eres una de